Capítulo 9. Nacimiento de un equipo. Deja de acaparar la ducha. Una chica como yo necesita su tiempo para brillar, princesa. ¿Tienes idea de cuánto tiempo se tarda en mantener el pelo así? Solo tenemos 1 hora antes de las clases, eso apenas es tiempo suficiente para que todos nos preparemos. ¿En qué mundo vives donde 1 hora no es suficiente para vestirte? Típico Schme, supongo. ¿Qué es eso, belladona? ¿Tienes algo que decir? El único hombre en la sala fue ignorado, tropezando hasta un escritorio y cayendo en el asiento. La madera fresca le llamaba, le ofrecía un sueño maravilloso si tan solo aceptaba el dolor torcido en el cuello que sentiría al despertar. Se le escapó un bostezo, pero aún así sacó bolígrafo y papel. Querida familia, consideró esas palabras. Eran un buen comienzo, prometedores, poderosos, pero no decía lo suficiente. Querida familia y coral, eso era mejor. Han pasado 3 meses desde que llegué a Beacon, y el tiempo aquí ha sido difícil, mi equipo es desarticulado, territorial y discutible. Normalmente no me gusta juzgar tan rápido, pero creo que después de 3 meses juntos puedo decir con cierta certeza que me están volviendo loco. Por favor, enviad ayuda, o si no, suficiente lejía industrial para que yo pueda ayudarme a mí mismo. Tu hijo amoroso, hermano, protagonista de novela sexual de mierda, Jaune Ark. Jaune terminó con un suspiro, rascando su nombre en la parte inferior y recostándose. Solo para soltar una protesta a medias cuando la arrebataron de la mesa, la chica de pelo blanco con su uniforme limpio frunciendo el ceño mientras la leía. ¿Qué es, 3 meses? La iniciación fue ayer, ni siquiera han pasado 24 horas. ¿Ah, sí? Jaune se rascó la mejilla con un dedo, ladeando la cabeza. Vaya, parece que ha pasado mucho más tiempo. ¿Y qué se supone que significa eso? ¿Y qué es eso de que te estamos volviendo loco? No he hecho más que despertarte. ¿A qué hora se suponía que era eso, de todas formas? Su cabeza cayó sobre los brazos cruzados, los ojos azules observando a la chica con sueños desde debajo de una axila. 6. ¿Ya casi es la cena? 6 de la mañana, idiota, ¿te golpeaste la cabeza anoche? 6, no. Cruzó los ojos mientras intentaba procesar qué era eso. Todo el cuerpo de Weiss pareció temblar de rabia, solo la apertura de la puerta del baño bastó para distraerla. La heredera se contuvo, murmurando algo sobre malas mañanas y no dejarse llevar por el temperamento. Y Yang Xiaolong emerge, declaró la chica rubia, abriendo los brazos como si esperara algún aplauso. La sonrisa desapareció de su rostro cuando todo lo que recibió fueron las miradas vacías de 2 chicas y un apagado sigue el chico desplomado en el escritorio. Público difícil, ¿quién necesita ir al baño ahora? Vamos, resopló Weiss, empujando al hombre reacio hacia la puerta. Yang se vio obligada a hacer una mueca al verlo prácticamente arrojado dentro, la puerta se cerró de golpe al oírle tropezar. Al menos las maldiciones bajas le indicaban que no había quedado inconsciente. No puedo creer que este sea mi equipo, esto es ridículo. Suspiró Yang, interviniendo antes de que su propia pareja pudiera responder. No hacía falta ser un genio para ver que Blade no se llevaba bien con Weiss. Ninguno de nosotros esperaba estar en un equipo juntos, pero vamos a tener que intentar que funcione. Así que, ¿por qué no dejamos todos las orcas y aprendemos a llevarnos bien? Supongo que eso tiene cierto mérito, dijo Weiss, nuestro equipo solo quedará peor si no podemos cooperar. Muy bien, me esforzaré por ser menos exigente en lo que respecta a lo que espero de todos vosotros. Yana sintió feliz, ignorando el estallido de ira que se encendió en ella ante ese insulto velado. Sin embargo, se detuvo cuando un dedo le tocó entre los pechos, la heredera de repente dentro de su guardia. Pero eso significa que tú debes hacer lo mismo a cambio. No sé cuál es tu historia con nuestro líder, nuestro plomo, con Jaune, pero pareces ridículo bailando y negándote a mirarle a los ojos. Líder es la palabra que buscabas, sonrió Blake. Yang dejó que ambos se sumergieran en su propia discusión, tomándose un momento para soltar un suspiro suave. Sí, podía ver el argumento a favor, era un poco hipócrita decir que los demás tenían que abrirse si ella no estaba dispuesta a hacer lo mismo. Pero eso tampoco lo hacía fácil. Si por detención te refieres a prisión, entonces puede que tengas razón. Sentía un ardor en la palma de su mano. Y le llevó un segundo darse cuenta de que eran sus uñas, atravesando el aura y la piel para extraer diminutas gotas de sangre. La señorita Xiaolong es una cazadora prometedora, entrenada por profesionales.
Tiene la capacidad de hacer mucho bien por el reino de Vale, pero también mucho mal. No quería decir, las lágrimas amenazaban con salir de nuevo, pero las reprimió sin piedad, disimulando el acto de secarse los ojos bostezando y dándose la vuelta a sus dos compañeros. Maldita sea, hacía siglos que no lloraba, al menos no hasta que ella se topó con él. Luego lloró en la comisaría y también le apetecía hacerlo allí. Y lo peor de todo era que ni siquiera era culpa suya. Ella había sido quien le atacó, ella había sido quien escaló la pelea, había sido ella quien podría haberle matado. Él solo se había defendido y, por la mañana, también la defendió a ella. La única razón por la que estaba allí con su hermana, y no pudriéndose en una celda, era porque él se había sacrificado por ella. Y eso era aterrador. Le asustaba, más de lo que se atrevía a admitir. Tenía miedo de que él pidiera algo a cambio, pero también temía que no lo hiciera, que le quedara en deuda para siempre. Le asustaba pensar que podría ser responsable de él si pasaba algo, sabía que debía de haber recibido algo de entrenamiento, pero aparentemente no al nivel del suyo, aunque él se hubiera resistido a ella en el club. Eso había sido una pelea borracha, no una pelea a muerte contra los Grimm. Si se hacía daño o, peor aún, moría, eso sería culpa suya, ¿no? Y sería como aquella vez que casi mató a Ruby. Excepto que esta vez no habría tío Crow para rescatar. Vamos chica, eres una Xiao Lono, ¿no? Te has enfrentado a Grimm, criminales e incluso Crow con resaca. Puedes soportar hablar con un chico, aunque tenga todo el derecho a odiarte. Maldita sea, ¿por qué había acabado en este equipo, de todos los sitios? ¿Qué demonios le está tardando tanto? Su atención volvió a los otros miembros de su equipo, que aparentemente no habían llegado a un acuerdo y más se habían aburrido de lanzarse indirectas entre ellos. Lleva ahí dentro casi 30 minutos. No me digas que esto es algo común en todas las rubias. No lo creo, replicó la compañera callada de Yang, ¿por qué no entras y compruebas si estás tan preocupada? Al fin y al cabo, es tu compañero. Y había otra cosa también, si Yang no se equivocaba. Conocía a Blade desde hacía quizá 16 horas, buena parte de las cuales habían estado dormidas. Pero no hacía falta ser un genio para notar lo fría que era la chica con ellos, o más concretamente, con la J y la W del equipo. No es que la chica fuera un manojo de alegría a su alrededor, pero parecía que habían empezado a llevarse bien en el bosque. De nuevo, todo el progreso se había borrado en cuanto se les asignó a este equipo. No para de mirarle con enojo Jaune, pero la forma en que mira a Weiss con la mirada es diferente. Era como si no le cayera bien Weiss, pero estuviera nerviosa e irritable con Jaune. ¿Qué lío tan complicado me he metido? Jaune. Los dos se recostaron y observaron cómo el miembro más ruidoso del equipo apoyaba la oreja en la puerta, llamando suavemente. Jaune, ¿estás casi listo? Solo tenemos unos 30 minutos. No podemos llegar tarde a nuestra primera clase. Blake y Yang se miraron y pusieron los ojos en blanco. Para alguien tan pequeño, su compañero podía ser muy exigente. No estaba segura de cuánto duraría eso, nunca había sido la mejor estudiante de Signal, y desde luego no iba a renunciar a una vida divertida ahora que estaba en Beacon. Si Weiss quería que fueran unos drones perfectos, se lo tenía muy bien hecho. Dicho esto, ni siquiera Yang iba a saltarse a propósito las primeras lecciones de Beacon, eso fue un poco demasiado. Los ojos de la heredera parecieron entrecerrarse. Un segundo después, la de Yang se abrió de par en par por la sorpresa, cuando la chica se echó hacia atrás y pateó la puerta del baño. Yang se puso de pie un segundo después, mirando por encima del hombro de Weiss mientras Blake hacía lo mismo. Justo a tiempo para ver al único miembro masculino del equipo, que resultó ser su estimado líder, tendido en la ducha. Todavía en pijama, sin agua puesta, pero profundamente dormido. No tenía ni idea de cómo podía dormir así, apoyado en las baldosas aún húmedas de su propia ducha. ¿Qué estás haciendo? El chillido de Weiss fue ensordecedor, aún más por las propiedades acústicas de la pequeña habitación. Blake incluso llegó a hacer una mueca por el volumen, mientras el ojo de Yang se contraía. El rubio resopló una vez, sus ojos azules parpadeando mientras los miraba con esa expresión tonta que tienen todos los recién despertados. Quedan menos de 30 minutos para la clase y tú estás durmiendo, ¿qué te pasa? ¿Estoy cansado? Yang tuvo que admitir que, mientras veía a la pequeña tetera Weiss empezar a hervir, el chico tenía huevos, si no fuera por otra cosa, ella lo recordaría por eso. Eres el líder del equipo Berry. Weiss gruñó, señalándole con autoridad hacia abajo.
Cada palabra era como hielo arrancado de la pared de un glaciar, goteando malicia y rabia contenida. Tus acciones nos reflejan, vuestra reputación nos reflejan. Tienes que lucir lo mejor posible en todo momento. No puedes permitirte dormir en el baño cuando tenemos clases tan pronto. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Parpadeó, ¿no es el equipo Hapsberry? Sé lo que dije. Si tenemos suerte, podemos convencer a la gente de que no se refiera a nosotros por ese nombre absurdo. Hasta Berry es humillante, pero es mejor que la alternativa. Pero me gusta Jazz. Jan se preguntó si realmente era tan lento, o si el chico solo estaba tomando el pelo de la chica nerviosa. De cualquier forma, Jan sonrió mientras se acomodaba para observar. No tengo ningún problema profesional con la música jazz, pero eso no significa que quiera que nuestro equipo esté asociado con ella. Lo próximo que te des cuenta, la gente esperará que nos disfracemos con conjuntos ridículos y corbatas que ni siquiera combinan. La chica parpadeó y negó con la cabeza, disipando la imagen. No, no me voy a distraer. Levántate, vístete. No tenemos tiempo para que te duches, o peor, para otra siesta. Quiero que te quites ese pijama y te pongas el uniforme ahora mismo. Hola Jaune, Ruby saludó al joven que llegó tambaleándose al aula literalmente segundos antes de que sonara la campana. Él no le devolvió el saludo, pero ella ya había entendido que esa era su forma de hacerlo. Aún no había claro si siquiera le gustaba, para ser sincero, pero como era compañero de su hermana, Ruby estaba decidida a conocerle. Fue con esa determinación que, cuando él no le devolvió el saludo y eligió un asiento bastante alejado, ella se levantó y fue a sentarse a su lado, con su equipo a cuestas. Sin embargo, al acercarse, sus ojos se abrieron de par en par. Vaya, ¿qué te ha pasado? Mensajes contradictorios, suspiró el rubio, inclinándose hacia adelante y apoyando la cabeza en el escritorio mientras ella se sentaba a su lado. Aún así, la marca roja brillante de la mano en su mejilla seguía a la vista. Hice lo que me dijeron y luego me castigaron por ello, mi equipo está loco. Tú. El afortunadamente no compañero de Ruby siseó. Su rostro también se iluminó de un curioso tono rojo. No se suponía que hicieras eso delante de todos nosotros. ¿Dijiste enseguida? Signos de interrogación aparecieron en la mente de Ruby mientras miraba a Jan en busca de una explicación. Su hermana simplemente se rió, frotándose el pelo nerviosamente mientras se negaba a mirarle a los ojos. La chica a su lado tampoco ayudó, solo negó con la cabeza con expresión decepcionada. Así que, ¿qué tal con vuestro equipo? Intentó en su lugar, lanzando la pregunta a todos. El mío es genial. Al principio me preocupaba, pero luego Pirra dijo que pensaba que sería un buen líder. Nora es genial, y aunque Ren parece muy callado y antisocial, en realidad es muy comprensivo y amable. Creo que el equipo Rubine va a ser épico. ¡Qué suerte la tuya!, gruñó Weiss, golpeando el cuaderno con tanta fuerza que provocó algunas grietas. ¿De los nuestros, cómo decirlo? Jan se encogió de hombros, tenemos algunos problemas iniciales que resolver. Mátame, el hombre a su lado gimió. Confía en mí, susurró su compañero, si pudiera salirme con la mía lo haría. Ok, sí, definitivamente sonaba como si no solo hubiera esquivado una bala, sino a todo un bullad allí. Claro que daba miedo no estar en un equipo con Jan, pero no podría haber pedido compañeras más increíbles. Nora también era un poco como Jan, o lo suficientemente parecida en exuberancia como para que Ruby no tuviera problema en hablar con ella. Beacon había sido, contra todo pronóstico, más increíble de lo que jamás habría imaginado. De hecho, su mayor preocupación había sido su propia pareja, que estaba sentada a su derecha. Tendría que ser una idiota para no saber quién era Pirramicos, por eso le sorprendió un poco que la declararan líder del equipo. Sin embargo, Pirra pareció notar de inmediato que algo pasaba, y con la ayuda de Nora, lograron sacar la preocupación de Ruby. Antes de decirle que tenían plena fe en ella e incluso la ayudarían a aprender a ser una mejor líder. Ren simplemente asintió desde la distancia, ya deshaciendo las maletas de Nora junto con las suyas. Era oficial. El mejor equipo de todos. Así que, Ruby luchaba por encontrar un tema seguro. ¿Tienes ganas de las clases? Por supuesto, respondió Weiss, aparentemente confundiendo la pregunta con ella misma. Por mucho que Jaune no prestara la menor atención, bien podría haberlo hecho. Beacon cuenta con algunos de los cazadores más prestigiosos y conocidos a su servicio. Sin duda, su instrucción debe estar muy por encima de la que hay en otros lugares. Ajá, Ruby ya podía sentir cómo su emoción se apagaba.
Es una oportunidad para compartir de verdad el conocimiento y la experiencia que estas personas tienen para ofrecer. Estoy realmente agradecido por la oportunidad. Quizá incluso sea una oportunidad para que alguien como tú mejore. ¿Alguien como yo, eh? Ruby no se molestó en responder, sabiendo que hacerlo solo provocaría otra discusión. El codo de Pirra rozó suavemente su brazo, la pelirroja le dedicó una pequeña sonrisa para animarla. Eso animó a la joven líder más de lo que pensaba. No importaba lo que Weiss pensara de ella, porque su equipo tenía fe. Eso era más que suficiente. ¿Y tú, Jaune? Ruby lo intentó de nuevo. Esta vez se aseguró de dirigirse directamente a él, solo para evitar que Weiss interviniera. Ella alcanzó a ver un ojo azul oscuro desde las sombras de sus brazos cruzados. La miró sin emoción, casi como si debatiera los méritos de dirigirse a ella. Ruby empezó a moverse inquieta en su asiento. Estoy seguro de que será interesante. No era la respuesta larga que buscaba, pero las simples palabras bastaron para hacerla suspirar aliviada. Había hablado con ella, realmente hablado con ella, eso estuvo bien. No, eso ha sido genial. Eso significaba que no la odiaba, lo cual, después de lo que había pasado la noche antes de la iniciación y con cómo le había cargado con Weiss, no podía evitar pensar que tenía todo el derecho a hacerlo. Él era un líder como ella, y al ser el líder del equipo de Yang, deseaba desesperadamente que sus equipos estuvieran cerca. Aunque, quizá esa no era la única razón. No era algo que pudiera poner en palabras, ni sabía cómo explicar ni siquiera en su propia mente. Normalmente estaba mucho más nerviosa por cosas así. Hablar con la gente, presentarse, eso es. El hecho de que él siguiera callado, intentara evitarla y nunca iniciara ninguna conversación, eso debería haber sido aún más desagradable. Excepto que no lo era. Ruby Rose no era ajena a que la gente la aguantara. Los amigos de Yang habían sido ejemplos claros. Chicos populares que querían mantener su amistad con la chica más popular del colegio, pero que en ocasiones tenían que lidiar con su hermana pequeña. Todos habían sido educados y amables con ella cuando estaba cerca, pero había esa sensación innegable de no ser bienvenido entre ellos. No lo entendía con Jaune, aunque solo lo conocía desde hacía 1 o 2 días. Aún así, a veces la hacía sentir un poco molesta, o que estaba siendo demasiado entrometida, pero casi parecía que la estaba aguantando igual que Jan. Negó con la cabeza, aún sin poder encontrar la definición exacta ni la explicación que buscaba. Sentía que la estaba aguantando, pero de una forma más familiar e inclusiva. Como si quisiera evitarla, pero no la rechazaba ni la apartaría si ella era quien se le acercara. Era raro y disfuncional, pero no era antipatía, así que podía trabajar con ello. Para ser sincero, yo también soy bastante disfuncional, así que quizá funcione. Fue difícil de explicar. Simplemente fue. Por suerte, esos pensamientos confusos fueron rápidamente descartados cuando un hombre grande y corpulento entró dando un salto en la habitación. No parecía material de Hunter, pero tenía canas, lo cual a menudo era buena señal. Su tío siempre había dicho que los mejores cazadores eran aquellos que habían sobrevivido lo suficiente para envejecer. «¿Cazadores, monstruos?», gritó el hombre, abriendo los brazos. A pesar de su escepticismo, Ruby se encontró inclinándose hacia adelante en su asiento. Merodeadores de la noche, mucha gente llama a estas criaturas Grimm, pero yo los llamo presas. ¡Qué guay! Esta lección iba a ser increíble. No tardó 10 minutos en replantearse esa afirmación, ya que su postura pasó progresivamente de estar emocionada, a prestar atención educadamente, a encorvarse en el asiento a casi estar en coma. A su lado, incluso Pirra soltó un largo suspiro, frotándose los ojos con una mano. Nora ya estaba garabateando, mientras Ren tenía esa expresión distante que decía que no había nadie en casa y que su mente había ido a un lugar más feliz. Ruby deseaba poder acompañarle. Pero él seguía hablando, sin parar sobre su juventud, lo impresionante que era y cómo había sido un cazador más joven de lo que ellos jamás podrían aspirar. No era ajena a las historias de aventuras pasadas, cuando su padre y Crow se sentaban a hablar de ellas. Siempre prestaba mucha atención. Pero lo habían hecho sonar emocionante, no así. Sentía que estaba absorbiendo todo el olor de la habitación, lo que podría explicar por qué ella se sentía mareada. Jaune ya se había quedado dormido, acostándose a su lado. Y difícilmente podía culparle. Ruby miró a Jan en busca de ayuda, solo para ver a la rubia posando con la cara en una mano y el codo sobre la mesa.
La expresión seria en su rostro decía que también había seguido el camino de Ren, reclamada por la cruel imaginación y la fantasía, encerrada en su propia mente. Y espera, era Bethany, Blake, maldita sea, no vuelvas a cometer ese error vergonzoso. En fin, ¿estaba leyendo una novela descaradamente al otro lado de Jan? Eso fue tan injusto. Despierta, siseó Weiss desde cerca, captando la atención desesperada de Ruby. La heredera era la única que realmente tomaba notas, aunque eso parecía detenerse ahora, mientras luchaba por despertar a su líder de equipo. ¿Cómo se espera que mejores si no tomas notas? Eres nuestro líder, tienes que dar ejemplo a los demás. Ruby no tenía ni idea de por qué lo explicaba, ya que el destinatario claramente había desaparecido por completo. Sus labios se chocaron ruidosamente mientras ella intentaba tocarle los costados, una mano perezosa bajando para apartar su brazo. Sin embargo, de alguna manera logró mantenerse dormido. La verdad es que fue bastante impresionante. Su compañero no parecía estar de acuerdo. No si la forma en que hervía de rabia era una señal. ¿Cuál es el problema? Ruby suspiró, no es que un montón de otros estudiantes no estuvieran dormidos también. Además, el profesor ni siquiera parece darse cuenta. Estaba demasiado enérgica para quedarse dormida así ella sola, pero lo haría si pudiera. Despierta, gruñó Weiss, echándose hacia atrás, arriba. Pateó sus piernas, sin duda con la intención de darle una buena descarga en el cuerpo. Por muy mala que fuera, ni siquiera Ruby pensaba que la chica tuviera intención de tirarle la silla de debajo de los pies. Toda la clase quedó en silencio al oír su cráneo estrellarse contra la mesa detrás de él, antes de volver a crujir contra el suyo y luego contra el suelo. Unos 50 pares de ojos se fijaron en ellos. Bueno, sobre todo con Weiss y Jaune, pero con ella a su lado, se sentía igual de mal. Weiss la miró, con la boca abierta como preguntando qué acababa de hacer Ruby. La chica encapuchada negó con la cabeza confiesa. No, de ninguna manera, no se iba a meter en eso. ¿Qué tan grande era su aura para que ni siquiera sintiera eso? Señorita Schme, suspiró el profesor en voz alta. Tendré que pedirte que no montes un escándalo en medio de clase así. No sé si te diste cuenta, pero estaba en medio de explicar cómo engañar a los Ursa haciéndoles creer que era un Grimm. Lo siento, tartamudeó la chica de pelo blanco y ahora cara pálida. No lo hice, quiero decir, no volverá a pasar, profesor. Bajó la cabeza, intentando parecer lo más arrepentida posible. Ruby solo pudo sudar. ¿Quieres decir que no le vas a dar un golpe a la cabeza a tu compañero contra una mesa? Probablemente eso no debería haber pasado en primer lugar. Asegúrate de que no sea así, querida. A pesar de su actitud aburrida, el hombre pareció perdonar rápidamente, restando importancia a su disculpa. Al menos eso lo tenía a su favor, lo cual no compensaba en absoluto su carencia. Digo, ¿tu compañero está dormido? No, señor. Weiss respondió, dándole una patada rápida en el estómago. Heifel, para allá, el chico caído gruñó, girándose hacia el otro lado y empezando a roncar fuerte de nuevo. Weiss parecía humillada, especialmente ahora que también la habían pillado mintiendo. Ruby solo podía preguntarse quién era esa Azel, para que él aceptara instintivamente que le dieran patadas mientras dormía. Mi chico. Gritó el profesor. Contra todo pronóstico, eso parecía ser suficiente abrirle los ojos a Jaune mientras miraba a su alrededor. Ruby se aseguró rápidamente de bajar su falda, ya que él estaba prácticamente tumbado a sus pies. ¿Por qué estoy en el suelo? Se arrastró hacia arriba con una mano sobre la mesa y la otra en el asiento. Ni siquiera parecía ver nada malo en ello, ni parecía preocupado por haber sido señalado. Oh, la clase de Port. En efecto, resopló el hombre en cuestión. Señor Ark, si me lo creo. ¿Puedo preguntar por qué te has encontrado echando una siesta en medio de una de las lecciones más importantes que te enseñarán? Ruby se apartó de su quizá amiga, intentando mantenerse fuera del foco de atención mientras todos observaban lo que ocurría. Algunas personas se reían, algunos incluso tenían sus pergaminos en la mano y sin duda lo estaban registrando todo. Weiss parecía estar luchando con sus emociones, mientras que Jan y Blake parecían incómodas. Ni siquiera podía imaginar lo humillado que debió sentirse Jaune, al ser llamado así en su primer día. Si hubiera sido ella, simplemente se habría derretido en un charco en el suelo. Al menos podía disculparse y... ¿Estaba cansado? ¿Cansado, chico? Se rió el hombre.
Ruby intentó hacer algunos gestos con las manos, sin saber cómo imitar el gesto de decir perdón, pero intentándolo de todos modos. Le debía intentarlo, aunque solo fuera porque había recibido una bala con forma de Waze por ella. ¿Qué hacías anoche para que te llevara a ese agotamiento? Si no recuerdo mal, el día terminó antes de tiempo tras la iniciación. He salido a dar un paseo. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par. Ni hablar, iba a intentar salir de esto hablando, eso no iba a funcionar. Waze estuvo totalmente de acuerdo, intentando darle una patada sutil en la pierna. Bueno, ella estaba pateando su pierna, pero él no parecía darse cuenta. Salía a este hermoso bosque, antes de darse cuenta de que era el bosque Esmeralda. Ruby dejó caer la cabeza entre las manos, literalmente solo había un bosque por aquí porque Beacon estaba al lado. Allí me encontré con una gran batalla, mientras Beowulfes y Ursa se abalanzaban sobre un solo hombre. Ya veo, el profesor levantó una mano hacia su barbilla, acariciándole el bigote. Continúa. Algunos me atacaron por los bordes, y apenas logré contenerlos, pero antes de darme cuenta estaba rodeado, con Grimm por todos lados. Tuve que luchar por mi vida y apenas logré volver a mi habitación entera. Pero para entonces ya era demasiado tarde, el rubio apartó la mirada con dolor, es decir, en realidad demasiado tarde, eran las 4 de la mañana. No dormí lo suficiente. La chica de pelo blanco a su lado hacía lo mejor que podía como un pez, abriendo y cerrando la boca. Ruby no estaba mucho mejor, ya que se había acercado tanto a Pirra que bien podrían haber ocupado un solo espacio, y aún deseaba poder poner algo de distancia entre Jaune y la épica reprimenda que estaba a punto de recibir. Salir solo al bosque, ver una guerra entre Grimm, luchar contra cientos de ellos solo. ¿Quién demonios creería semejante tontería? Genial. El profesor golpeó la mesa con las manos delante de Jaune. Me sorprende no haberte visto allí. ¿Qué noche fue, eh? No quería distraerte, mintió el rubio descaradamente, parecías tenerlo todo bajo control. Tener que cuidarme y también defenderse de ellos habría sido una distracción. En efecto, lo habría sido, asintió el hombre gordo. Pero en el futuro, por favor, no se ponga en tal riesgo. Habría sido más que capaz de manejarlos con una sola mano, mientras también te protegía. Así que, aunque aplaudo tu valentía, no dejes que vuelva a ocurrir. De ninguna manera, esto no podía estar pasando. ¿Seguro que no iba a creer realmente esa historia salvaje y fantasiosa? Sí, señor. Muy bien, entonces, vamos con la lección. Si el profesor no se hubiera dado la vuelta y se hubiera alejado ante ese comentario, podría haber visto a Waze inclinarse hacia un lado, como si fuera a ser volada por el viento. En cambio, mientras otros estudiantes recuperaban la risa, la chica se recostó en su asiento, con los brazos cruzados. Bueno, desde luego es ingenioso, susurró Pirra a Ruby, al menos en la búsqueda de ser perezoso. No sé si eso le convierte en un trabajador duro o no. No le entiendo muy bien, admitió Ruby. Estaba bastante segura de que el hombre en cuestión no podía oírla, ya que estaba ocupado siendo reprendido por Waze, la estricta chica siseándole alguna reprimenda al oído. Pero está bien. Si tú lo dices, había algo en la voz de Pirra que hizo que Ruby la mirara. Algún nivel de duda o incredulidad. ¿No te gusta Jaune? No he dicho eso, Pirra se sonrojó, sus ojos verdes recorriendo la cabeza de Ruby para asegurarse de que no había escuchado ese comentario. La chica más alta no parecía cómoda hablando de alguien que estaba a su oído, o quizá simplemente no le gustaba hablar a espaldas de alguien. Sin embargo, Ruby tenía que saberlo, ya que podría ser un gran obstáculo en su plan secreto para que los dos equipos fueran mejores amigos. Lo conocí una vez antes, aunque brevemente. Pareció reconocerme y no le gustó. La pelirroja se encogió de hombros, frunciendo ligeramente el ceño. No lo sé, quizás solo lo supuse, pero por mucho que haya habido mucha gente a la que le caigo bien por mi posición, ha habido igual de gente que me detesta activamente. Ruby no estaba tan segura de eso. Por mucho que sonara a insulto, Jaune daba la impresión de que no le importaría lo suficiente como para odiar activamente a alguien. Por otro lado, Pirra le había contado todo sobre su fama y lo que eso significaba la noche anterior, durante los intentos de Ruby por conocer mejor a su pareja. A ella no le importaban tanto los torneos, claro que eran geniales y todo eso, pero no tan guay como las armas que se usaban. Las armas de Pirra eran increíbles, pero no era porque hubieran ganado, habrían sido igual de maravillosos de la ingeniería si hubiera quedado última.
No me importa conocerlos a todos, se apresuró a asegurarle la chica mayor, así que no dejes que mis preocupaciones se interpongan en tu intento de unir a nuestros equipos. Ah, lo había visto, ¿verdad? El pensamiento le hizo sonrojarse levemente. Pirra probablemente era súper perspicaz, porque nadie más podía ver a través de su increíble plan de amistad. ¿Alguien quiere ponerse a prueba y mostrarnos qué hace a un verdadero cazador? Llamó el profesor, señalando una jaula oscura en un extremo de su aula. Vibraba y rebotaba ligeramente, el metal chocaba mientras algo dentro luchaba por salir. Presumir delante de una multitud no era precisamente su idea de diversión, ni tampoco de Pirras, y el silencio de la chica era indicativo. Habría pensado que era justo lo que le gustaba a Weiss, pero la pareja de su amiga ya parecía demasiado avergonzada como para llamar la atención. ¿Y tú, señorita Valkyrie? Oh, puedo. La compañera de equipo de Ruby animó, con las manos delante de la boca. La chica pelirroja actuaba más como si le hubieran dicho que había ganado la lotería del valle que como si la hubieran seleccionado para luchar contra un Grimm. El profesor Porca sintió suavemente, con una amplia sonrisa mientras también actuaba como si le hubiera transmitido una de las pocas alegrías de la vida. Si los cazadores se clasificaban por lo raros que eran, entonces su equipo ya había empezado bien. Nora salió por la puerta, se cambió a la ropa de combate y volvió al aula en 5 minutos. Su arma, un martillo de guerra combinado con lanzagranadas con bidones de polvo especializados capaces de lanzar una amplia variedad de ataques. Ruby se había desmayado al verla al principio, se extendía en sus manos. Todo su equipo tenía armas increíbles así, y aunque las de Ren eran un poco más sencillas en diseño, seguían siendo bastante chulas, especialmente la forma en que podía esconderlas y deslizarlas fuera de las mangas. Ruby no quería saber qué tipo de práctica le llevaba eso, ni cuántas veces casi se corta las muñecas intentándolo. Vamos, Nora. Ruby animó mientras la chica saltaba hacia el centro de la sala. Da lo mejor de ti, llamó Pirra. Lucha bien, dijo Ren simplemente, asintiendo en señal de ánimo. Desearle suerte era un esfuerzo inútil, ya que los Grimm necesitarían más que suerte para tener alguna oportunidad contra la munición que Nora podría traer. Gracias, chicos. La chica le devolvió el saludo, equipo Rubine, a representar. ¿Qué podía decir? Su equipo era el mejor. Para Weiss, era difícil entender cómo tanto poder y habilidad podían contenerse en un marco tan infantil. Su familia siempre le había explicado que una base sólida hacía que una estructura fuera sólida, y que eso se aplicaba a las personas tanto como la construcción. Su hermana era un ejemplo claro. Disciplinado, decidido, fuerte, Winter logró lo que deseaba, no con poder ni influencia, sino con trabajo duro a la antigua. Nora Valkyria no era Winter Schneer. Y si lo fuera, Weiss quizá ya se habría arrancado el pelo a estas alturas. Pero la chica era fuerte, lo suficientemente fuerte como para que tratar con un Boarbatus no parezca más que un juego de niños. Wow, Nora, sí. La chica tonta al otro lado de su pareja gritó, agitando las manos por encima de la cabeza como si animara a un equipo deportivo bárbaro. Era más ruidosa que el resto de la clase junta, sin respeto por lo que era claramente una situación muy seria. Este Grimm podría perfectamente matar a su compañero si no se lo tomaba en serio, por supuesto, la profesora no lo permitiría, pero no era excusa para gritar y distraerla así. ¿Pero qué derecho tengo yo a criticar a su equipo cuando el mío es así? Sin quererlo, sus ojos azul claro se posaron en su pareja, cuya cabeza descansaba de nuevo en sus brazos. Al menos ya estaba despierto, observando la pelea con un interés vago. Si tan solo hubiera estado despierto antes. Maldita sea, la gente se había reído de ella por parecer una tonta intentando despertarle. ¿Y de qué iba esa excusa absurda? No había estado entrenando, ella se habría despertado si lo hubiera hecho. Una mentira tan descarada, para un profesor además. Tuvo suerte de no ser castigado, suspendido o peor. Tendría que resolver esto cuanto antes. Claramente no estaba preparado para las responsabilidades de su papel como líder, y parecía darse cuenta. Eso estuvo bien. Ahora, si lograba convencer a los profesores de que también se dieran cuenta, podría ocupar su lugar legítimo al frente del equipo. Mientras tanto, sin embargo, era su responsabilidad, como alguien más sabio que él, educarle sobre lo que debía y lo que no debía gritar. No era culpa suya no estar preparado para ese puesto, después de todo. Pero lo estaba. Weiss había pasado la mayor parte de su vida siendo preparada y preparada para asumir la responsabilidad sobre sus propios hombros.
Podía tomar esas decisiones difíciles, podía equilibrar las exigencias del puesto con su propio trabajo. Jaune Ark simplemente no lo estaba. Y eso no es culpa suya, se apresuró a repetir. No le caía mal, por mucho que pudiera haberle respondido esa mañana. Aún tenía potencial y seguía siendo un mejor candidato que esa niña, Ruby. Dioses, si se hubiera quedado atrapada con Ruby Rose como líder, eso habría sido una tragedia. Además, era su primer día como estudiante, algunos tropiezos eran aceptables aquí y allá. La pelea, si es que se podía llamar así, terminó abruptamente. Como un gato que de repente se aburre de su presa, el martillo de la pelirroja bajó. Los flancos y la espalda de un Boarbatusque estaban fuertemente blindados, pero ¿desde cuándo eso evitaba daños traumáticos causados por armas contundentes? Los huesos de sus músculos estaban rotos, la bestia caía muerta mientras ella sacaba el arma brutalmente simple. Muy bien, reconoció el profesor Port, aplaudiendo con las manos. Veo que estamos en presencia de una verdadera cazadora aquí. Aseguraos de tener en cuenta esta lección para vuestras futuras carreras. Pero si no me equivoco, sonó la campana justo cuando hacía una pausa, es hora de tu recreo. Os veré a todos de nuevo mañana. Los asientos se recogieron, las bolsas se recogieron sobre los escritorios y los materiales se guardaron. Weiss tarareó una respuesta rápida a lo que Jan le había preguntado, dejando a la rubia hablando con su miserable pareja. Weiss no dudaba en asegurarse de que el equipo funcionara, pero esa chica de pelo negro podía hacer bien para reducir un poco sus miradas. Ni siquiera se conocían, así que no tenía ni idea de por qué la chica le estaba presionando tanto. Debería haber sido yo quien luchara contra los Grimm, suspiró mientras se abría paso entre los estudiantes hacia donde había desaparecido el profesor. Lo habría hecho tan bien como esa chica, además habría sido una oportunidad para reforzar la reputación del equipo, que debía de haber empezado a decaer después de que Jaune y ella fueran regañados. Ah, señorita Schme, saludó el hombre corpulento cuando ella entró en su despacho. Desorganizada era la única palabra que podía usar para describirlo. Papeleo estaba esparcido por el escritorio, junto con casquillos gastados y tazas de café medio vacías. Uno se derramó sobre la madera, teñiéndola de marrón oscuro. Weiss luchó por mantener el rostro neutral. ¿En qué puedo ayudarte? Quería disculparme por haber montado un escándalo antes. Considera tu disculpa aceptada, se rió el hombre. Pero estoy seguro de que hay más en esta reunión que eso. ¿Por qué no dices lo que piensas? No temas, no muerdo. A menos que me lo pidas. Él estalló en carcajadas, y ella lo repitió a medias. Dios mío, a pesar de su posición y el respeto que merecía, su profesor ciertamente era un poco inapropiado. También había visto el guiño que le había enviado a Jan antes, lo que le había dado más miedo de lo que se atrevía a admitir. Jan lo había aceptado con naturalidad, como si las miradas coquetas de hombres 3 veces mayores fueran habituales. Weiss no sabía qué pensar de eso. Bueno, dudó un segundo, insistiendo cuando él la miró, quería preguntar cómo se forman nuestros equipos. Las piezas que eliges están emparejadas, muchacha, igual que tú con la primera persona con la que cruces miradas. Pero supongo que no es eso lo que quiso decir. No lo es. Quería preguntar cómo se seleccionan nuestros líderes. ¿Quieres saber por qué no fuiste seleccionado? Weiss hizo una mueca. Decirlo así sonaba tan egoísta. ¿De verdad estaba tan mal que mostrara algo de curiosidad por esto? Esto determinaba en quién debía dejar descansar su vida durante los siguientes 4 años, seguro que tenía algo que decir. Incluso la SDC celebraba reuniones para debatir a quién ascendían, para asegurarse de que la junta directiva u otros directivos pudieran llevarse bien con ellos. No solo obligaste a la gente a aceptar a un líder impopular o de la que no confiaba, eso fomentó el resentimiento entre los demás empleados. Parecía que no te importaba. No todo era solo por ella. Suspiró, el asiento de madera crujió ligeramente al recostarse en él. Mi niña, no puedo admitir que conozco cada pequeña decisión que pasa por la mente de nuestro director, pero puedes estar segura de que el buen viejo Ozpin tenía buen ojo para estas cosas. Si dice que el señor Ark es la mejor persona para liderar vuestro equipo, confío en que haya una buena razón para ello. Pero no está preparado, replicó Weiss. No ha tenido entrenamiento en el pasado. Ni siquiera ha ido a un colegio privado, por lo que yo veo. Lo conocí antes de Beacon y no tenía ningún interés en convertirse en cazador. No tiene ni idea de liderar un equipo y le saldrá mal si le dejan hacerlo. ¿Y crees que estás preparado, que serías la mejor persona para este puesto?
No soy perfecta, dijo despacio, y no digo que sería la mejor líder. Pero yo estoy más preparado que él. A diferencia de Jaune, yo me he entrenado para este tipo de responsabilidad. Eso debía darle al menos una ventaja sobre su compañero. Y creo que por eso no has sido seleccionado para el puesto. Perdón. Siéntese, señorita Schnee. Él señaló un asiento frente a él, uno que ella tomó con cuidado. Ya tenía la sensación de que esta conversación no iba a ir como ella quería. Sentarse aquí y escucharle enumerar sus defectos solo la haría sentir peor. Por lo que puedo imaginar de tu educación, probablemente se esperaba que destacaras en todo lo que hacías. Pero también veo a una persona acostumbrada a conseguir lo que quiere, cuando lo quiere. Eso no es verdad. Weiss espetó, deteniéndose antes de gritarle, quiero decir, no del todo cierto. Tenía suerte, claro, y su familia era definitivamente increíblemente rica. Pero eso no significaba que simplemente consiguiera lo que quería. Eso fue una tontería. Podía tener ropa, libros y lo que el dinero comprara, claro. Pero cuando ya tenías todo eso, empezabas a querer las cosas que eran más inalcanzables. Como una familia de verdad. Sin duda asumirías el papel de líder sin dificultad, no pareció notar su angustia, pero entonces la pregunta es ¿cuál sería el sentido? No lo entiendo. Por eso te estoy explicando esto. El señor Ark no tiene esas habilidades que le permitan ser un buen líder fácil, no tiene la formación que tú tienes, no tiene el trasfondo familiar ni la ventaja. Si quiere convertirse en un líder digno de tu equipo, tendrá que trabajar duro y crecer hasta convertirlo. Mejorará como persona, crecerá y aprenderá como persona. El hombre corpulento se recostó, enroscándose el bigote alrededor de un dedo. Podía ver un atisbo de sonrisa orgullosa en ella. Y eso, querida, es la razón por la que creo que Ofpin lo eligió para ser el líder de tu equipo. O simplemente le apetecía. Eso debía de ser una broma, así que no comentó nada. Su pareja creciendo hasta convertirse en líder. Sonaba tan descabellado, tan absurdo. Pero, por otro lado, solo le conocía desde hacía un día. No lo suficiente para demostrar su habilidad de una forma u otra. No ganarías nada siendo nombrado líder, ni quitándole la responsabilidad. Ganaría reputación, quería argumentar. Excepto que, lo necesitaba. Su padre siempre decía que si un Schnee lideraba, no seguían. Pero, por otro lado, su padre también le había dicho que tenía que ir a Atlas, su padre le había dicho que debía dejar a un lado su tonta carrera musical, y un montón de otras cosas a las que se negó a ceder. Ni siquiera creo que quiera ser líder. Dijo Weiss, como última prueba. Era una suposición en el mejor de los casos, apenas le conocía. No lo hago. La piel de Weiss se volvió nieve al instante. Se levantó de golpe del asiento, girándose para ver al protagonista de su conversación junto a la puerta, apoyado en el marco. Había estado escuchando todo el tiempo. ¿Por qué seguía aquí? No se equivoca. No quiero el puesto. ¿Cómo puedo renunciar a él? No puedes, respondió Port con naturalidad, haciendo señas para que su compañera se sentara a su lado. Se acercó para ponerse a su lado pero no aceptó el asiento ofrecido. No se atrevió a mirarle a los ojos. Este día no podía ir peor, primero la humillaron en clase y ahora su propio compañero la oyó hablar con un profesor sobre cómo podría ocupar su puesto de líder. Y peor aún, cómo no tenía ninguna fe en él. Si Winter pudiera ver esto, probablemente estaría más decepcionada que por no ser líder en primer lugar. No quiero crecer ni convertirme en líder. Weiss sería una mejor candidata de todos modos. Yo simplemente arrastraría al equipo hacia abajo, mientras al menos ella sabe lo que hace. Espera, ¿él apoyaba lo que ella decía? Eso fue, una locura total. Se estaba insultando delante de ella, de acuerdo con los comentarios despectivos que ella había hecho sobre él. Eso debería haberla hecho sentirse satisfecha o al menos menos avergonzada de haber sido descubierta. Curiosamente, no fue así. Señor Ark, no quería envejecer, ni tampoco desarrollar una cintura de 26 pulgadas. No siempre tenemos control o elección sobre lo que debemos hacer. ¿No podrías simplemente, comer menos? Mi grosor no es lo que estamos discutiendo aquí, tosió el hombre, lanzando una mirada fulminante al rubio. Ofpin te ha seleccionado para liderar el orgulloso equipo Hapsberry, aparentemente no notó cómo ambos se estremecieron ante eso, así que seguirás liderándolos. Este asunto ya no está en discusión. El rubio suspiró, puso los ojos en blanco y se dirigió hacia la puerta.
Weiss lo observó todo, hasta el momento en que él se detuvo. ¿No vienes? Sí, replicó Weiss rápidamente, asintiendo al profesor antes de apresurarse tras él. Caminó a su lado, los dos tomando la ruta que ella había memorizado el día anterior, una ruta que les llevaría a sus clases de combate. Por lo que podía ver de sus horarios, las clases de combate siempre se impartían antes de la hora de la comida, para darles tiempo de recargar energías y ducharse. Eso estuvo bien. No quería imaginarse paseando con ropa sudorosa. No cuando su color preferido era el blanco, la humedad hacía cosas embarazosas para los blancos después de todo. Y ahí estaba, todavía intentando distraerse del torbellino que sentía. ¿Lo sentía? No creía que fuera, nada de lo que ella había dicho estaba mal, él mismo estaba de acuerdo con eso. ¿Eso hacía que estuviera mal decirlo en voz alta? De nuevo, no estaba segura. No se lo había dicho, ni le había insultado a la cara, solo había expresado sus preocupaciones a una figura de autoridad. ¿Había algo intrínsecamente malo en eso? Al final, lo único de lo que sentía era que él hubiera estado allí para escucharlo, y que eso podría haberle herido los sentimientos por ello. ¿Por qué me esperaste? Preguntó al fin, optando por otro enfoque. Sin embargo, no pudo evitar estremecerse al ver lo acusador que había salido eso. Jan dijo que debería esperar a mi compañero, suspiró. No se mencionó que lo hiciera porque quisiera, ni porque pensara que sería un buen gesto. Sonaba más exasperado que otra cosa. Pensé que no valía la pena el esfuerzo de ignorarla. Era menos una sugerencia y más una orden. Eres nuestro líder de equipo, se estremeció al darse cuenta de que había vuelto al tema. No tienes que seguir sus órdenes. ¿Y no tienes que seguir a los míos? Se encogió de hombros. Si camino solo o contigo a la siguiente clase no importa. Excepto que una forma hace que Jan sea feliz, la otra la lleva a regañarme. Parecía una elección fácil. ¿Qué tan vago era este tipo? ¿No podría al menos haber mentido y dicho algo sobre querer asegurarse de que estaba bien, o sobre no querer dejarla atrás? Weiss estaba acostumbrada a que los chicos intentaran ganarse su buena gracia, y también a que la gente no la apreciara por el apellido de la familia. Pero quizá era la primera vez que se enfrentaba a algo así, apatía flagrante. Por cierto, no te equivocabas, sus palabras volvieron a interrumpir sus pensamientos. No voy a ser un buen líder. Los profesores dijeron que no cambiarán nada, pero no hay razón para que no podamos hacerlo nosotros mismos. Puedes ser el líder del equipo. Le miró de reojo, intentando entender sus motivos. ¿Así sin más? Así, sin más, asintió. Tú puedes organizar las cosas, yo te pasaré cualquier cosa relacionada con el líder. Oficialmente sería yo, pero el resto del equipo, sin mencionar a todos menos a los profesores, sabría la verdad. Si me lo piden, simplemente diré que te estoy delegando el trabajo. Probablemente al final cedan y te hagan oficialmente líder. Weiss tarareó. Parecía un buen plan. Claro que no sería oficial, pero tenía razón al decir que sería lo suficientemente obvio para la mayoría. Su hermana también lo aprobaría, el poder detrás del trono, por así decirlo. Aunque técnicamente no era la líder, bastaría para demostrar que no era una seguidora. No. Dijo al fin, deteniéndose en medio del pasillo. Sintió como si un peso se le quitara de encima mientras soltaba una gran ráfaga de aire. ¿Qué? Pero... no fui elegida para ser la líder y por eso no lo seré, continuó Weiss. Aunque al principio pudiera parecer extraño, quizá el director tenga sus razones y quizá Port tenía razón. No me corresponde decidir quién lidera y quién no. Pero no tengo las habilidades, tú misma lo dijiste. Sonaba tan desesperado por convencerla, pero ella negó con la cabeza. Era culpa suya que él pensara así, sin duda ella había metido esos pensamientos en su cabeza y ahora dudaba aún más de sí mismo. Tenía que recordar. Fue ella quien le influyó para tomar ese camino, no podía abandonarle ahora. Tú no tienes las habilidades, coincidió ella, pero yo sí. Como tu compañero, asumiré la tarea de educarte en lo que se necesita para ser un verdadero líder. No, está bien, puedes quedarte con el puesto. Quiero que tengas el puesto. Te convertiré en el mejor líder que puedas ser. Sería un trabajo duro, pero podía hacerlo o no era una schme. El director había visto algo en su compañero, algo que ni siquiera ella podía ver, pero confiaba en el ojo experimentado de la famosa cazadora. Y cuando él estuviera en la cima de todos, todos sabrían que Weiss Schme había creado eso. Como tu compañero, estaré detrás de ti en cada etapa, empujándote. Eso realmente no es necesario.
Te haré el mejor hombre para el trabajo, aunque te cueste la vida, terminó, mirando al vacío. El viaje sería arduo, pero lo conseguirían. Haxberry se convertiría en el mejor equipo de Beacon. Me lo agradecerás luego. Venga, tenemos una lección a la que ir. Ni siquiera se dio cuenta de él mientras se alejaba. Si ella hubiera mirado atrás, habría sido justo a tiempo para verlo gritar en silencio al techo. Los dos se reunieron con el resto del equipo en menos de 5 minutos, deslizándose en las arenas de combate con algo de tiempo de sobra. Eso se lo devoró rápidamente en los vestuarios y se pusieron la ropa de combate, pero lograron volver y sentarse con Jan y Blake antes de que llegara el profesor. De nuevo, el equipo de Ruby parecía seguirles. No estaba segura de qué pensar de eso. Por un lado, era una niña irritante que parecía decidida a distraer y arrastrar a su pareja. Por otro lado, iba a ser una presencia constante, ya que tenían a la hermana mayor en su equipo, y por el lado positivo, a Pirra. ¿Sigue siendo ese tu equipo de combate? Jan lanzó la pregunta a su líder, llamando la atención hacia su camisa blanca y pantalones negros. Al menos esta vez se había quedado sin la guitarra, dejándola en su habitación. ¿Qué quieres decir con todavía? Suspiró, no es que haya tenido tiempo para ir de compras entre ayer y ahora. No tengo armadura, ya que no estaba precisamente preparado para entrar en Beacon. Eso hizo que la chica apartara la mirada, con los hombros caídos. Sin embargo, planteó un buen punto. Su vestido, aunque elegante no era precisamente adecuado para el combate. Tendría que llevarle de compras cuando tuvieran oportunidad y asegurarse de que llevara algo adecuado. Quizá blanco, para acompañar un tema de pareja. ¿Al menos sabes usar eso? Quizá fueron las primeras palabras que Blade dirigió en su dirección, inclinando la cabeza hacia su espada. Una hoja de una mano como la suya, salvo que la suya estaba hecha para cortar más que para perforar, normalmente algo así habría ido acompañado de un escudo, pero no parecía llevar nada encima. ¿Quieres una demostración de primera mano? La mayoría de las mujeres parecen bastante satisfechas con cómo manejo mi espada. La chica puso los ojos en blanco, con una mueca de sorpresa en los labios mientras apartaba la mirada. No te preocupes, Amanda, sé suficiente. No es Amanda, es Blake. Toma nota. También necesitará clases de combate. Weiss podría organizar que recibiera algunos libros sin problema, y las sesiones de entrenamiento en equipo le darían la oportunidad de poner a prueba su esfuerzo. La niña a su lado prácticamente brincaba en su asiento, con las manos delante de las mejillas. No puedo esperar, por fin vamos a presumir de nuestras armas y de lo que somos capaces. Weiss puso los ojos en blanco, chasqueando la lengua en voz alta pero sin molestarse en decir nada. Jan le lanzó una mirada fulminante por eso, pero ella lo ignoró. La chica podría aprender a mostrar algo de clase, la gente iba a juzgar a su equipo por cómo actuaba. Lo que significaba que sus compañeras, desde Pirramicos hasta Nora Valkyrie, serían juzgadas por Ruby Rose. Eso le daba lástima. Estudiantes. Era una sola palabra, pronunciada por la mujer rubia que parecía dominar el salón. Weiss se quedó en silencio inmediatamente y no se sorprendió en absoluto cuando todos los demás también lo hicieron. Era casi como Winter, en cierto modo, la extraña habilidad de la mujer para imponer la presencia en una habitación. Ella también sería así algún día. La gente se detenía a escuchar cada vez que hablaba. Hoy celebraremos combates introductorios tanto como introducción a las reglas y la estructura de Beacon, como para algunas demostraciones. Por ello, solo competirán los líderes de cada equipo. También quiero que sepas que estaré observando los combates con mucha atención. Esto no es un juego y tratar mis lecciones como tal resultará en un castigo rápido. ¿Me entienden? Sí, señorita Godwich, repitieron todos los estudiantes. Bien. ¿Vendrán los líderes del equipo Rubina y del equipo Terracota a la plataforma? Weiss no reconoció al chico que se acercó para enfrentarse a Ruby, aunque parecía tener casi 1 metro de altura. Obviamente también tendría 2 años más que ella, y sin duda mucho más experimentado. La forma en que blandía su arma de asta lo sugería, la hoja perversada en la parte superior brillaba. Todos los combates serán hasta que el aura de un participante entre en rojo, momento en el que daré por terminado el combate. No se tolerará que no obedezca mi instrucción, ni tampoco ataques que tengan la intención deliberada de causar daños graves. Tranquila, sus gafas parecían brillar de forma ominosa, estaré vigilando y podré intervenir en cualquier momento. Sí, señora, tragaron saliva ambos luchadores en el escenario. Weiss no imaginaba que la chica fuera capaz de algo así.
Por muy baja que fuera su opinión de la chica de 15 años, no parecía quedar ni un hueso malicioso en su cuerpo. Probablemente solo era una advertencia para los idiotas de cabeza caliente. Al comenzar el combate, sus ojos volvieron a posarse en su compañero. Él era su líder, por lo tanto, tendría que luchar. Eso podría ser malo, muy mal. No había manera de que estuviera a la altura de algunos de los presentes, no después de años de entrenamiento para este tipo de cosas. Iban a ser destrozado. La pelea ha terminado. La cabeza de Weiss giró tan rápido que temió haberla dislocado. El hombre alto ya estaba en el suelo masajeándose la muñeca. Peor aún, la chica de 15 años que tenía encima parecía preocupada por haberle hecho daño. ¿Pero qué demonios? Como puedes ver, el señor Brown no puede continuar la lucha. Eso convierte a la señorita Rose en la ganadora de esta ronda. Señor Brown, le aconsejo que trabaje su defensa, especialmente contra rivales con una ventaja significativa de velocidad. Señorita Rose, para usted le sugeriría buscar métodos de ataque menos evidentes. Si hubiera podido reaccionar a tiempo, tu asalto frontal podría haber terminado en desastre. Ruby asintió, al igual que el otro hombre mientras cojeaba fuera del escenario, con la cabeza baja. Podía entender por qué, perder contra alguien 2 años más joven que tú, y de una manera tan imponente. Eso tenía que ser demoledor, su equipo sería un auténtico hazmerreír. Vendrán los líderes del equipo Hapsberry, 3 chicas y un hombre se estremecieron, y el equipo Cardinal Alanden. Suerte, Jaune. Ruby bajó del escenario, dándole un abrazo rápido que él deliberadamente no correspondió. Jan le dio una palmada en la parte trasera de la pierna, mientras Blake asentía. Incluso el resto del equipo Rubine ofreció sus propias palabras de ánimo, mientras él se alejaba hacia su perdición. Frente al joven grande y armado que subía al escenario, estaba bastante segura de que Jaune no tenía ninguna oportunidad. ¿Pero sería necesariamente algo malo? Claro, su derrota haría que pareciera que su equipo era inferior a ese, un poco embarazoso porque parecía estar formado por deportistas vestidos de forma extraña. Sin embargo, podrían recuperarse de eso. La próxima vez que entrenaran, ella podría mostrar su propia fuerza, contrarrestando su debilidad. Además, no podría ser más horrible que perder contra alguien más joven que tú en 10 segundos. Habría un ganador y un perdedor en cada una de estas peleas. Que perdiera no dañaría su reputación, simplemente tampoco lo reforzaría. Lucha bien, llamó Weiss, repitiendo las palabras que Lee Ren había dicho antes. Parecían apropiados, un reconocimiento de que, aunque no exigía que él fuera victorioso, se conformaría si él luchaba lo mejor que pudiera. No era perfecto, y ella tampoco. Tampoco le exigiría eso. Solo que lo vio todo. Eso sería suficiente para proteger su reputación. Empieza. Llamó la señorita Godwich, con la mano caída. Me rindo, respondió Jaune al instante, cruzando las piernas y sentándose. Weiss tuvo que reprimir al instante las ganas de lanzarle el banco en el que estaba sentada, junto con Jan y Blake que seguían en ella. ¿Qué demonios estaba haciendo? Ni siquiera la subdirectora supo cómo reaccionar, seguía de pie con una mano baja, con el rostro inexpresivo mientras le miraba. ¿Qué pasa? Llamó su oponente, asustado. Probablemente, respondió Jaune, llevándose un dedo a rascarse la mejilla. En fin, me rindo. ¿Puedo bajar ya? Sonrió Cardin Winchester y abrió los brazos, como preguntando al público qué se suponía que debía hacer. Te llamaría cobarde, pero quizás seas más listo de lo que pareces. Aún así, mejor un idiota derrotado que un cobarde. Ajá, su compañero se picotó la oreja, inspeccionando su dedo con atención crítica. Quizás sí, la cabeza de Weiss cayó entre sus manos, un gruñido escapó de sus labios al oír risas recorrer el escenario. Prácticamente podía sentir a la gente mirándoles, riéndose de ellos de su equipo. ¿Pero qué Weiss, qué está haciendo? Susurró Jan. A Weiss le habría gustado responder, le habría gustado tener una respuesta. Pero ahora mismo luchaba contra un maravilloso y agonizante sonido estático en su cabeza. Quizá no cree que pueda ganar, ofreció Blake. Quiero decir, ¿tiene siquiera entrenamiento? Mentira. Sé que puede fiar. Jan hizo una pausa, mordiendo sus palabras con una maldición antes de cruzarse de brazos y negarse a decir más. Esto apesta. Un resumen preciso, Weiss finalmente logró levantar el rostro de las manos, cerrándose en un ceño neutro, impenetrable ante los murmullos susurrados de quienes las rodeaban.
Bueno, tosió el profesor, recuperándose más que un poco tarde. En ese caso, bueno, supongo que es una rendición. ¿El vencedor es Cardin Winch? Quiero pelear. El adolescente armado golpeó con un puño su coraza. Si este cobarde no quiere pelear conmigo, al menos déjame enfrentarme a alguien de su equipo. Eso, si está dispuesto a esconderse detrás de un grupo de chicas. Los dientes de Weiss empezaron a rechinar. Dispuesto y capaz. Jaune llamó, levantando una mano en el aire. Elijo a Yan. Supongo que eso es aceptable. La señorita Godwich se masajeó la frente con una mano. Pero ten en cuenta que la próxima vez no permitiré esto, señor Ark. Te enfrentarás al señor Winchester en nuestra próxima clase, así que espero que te prepares. Teniendo en cuenta que tenían clase de combate casi todos los días laborables, eso no le dejaba mucho tiempo para aprender algunos movimientos, tendría que forzarlos para que se lo consiguieran. Probablemente por la punta de mi tenaster. Jan, gruñó Weiss. Aplástalo. Es una idea que apoyo, sonrió el rubio, levantándose y caminando hacia el escenario. Algunas personas rieron y empujaron a su líder mientras bajaba las escaleras, pero apenas parecía prestar atención. En cambio, solo bostezó, la crítica le invadió. Lucha bien, se encogió de hombros al pasar junto a Jan, haciendo que Weiss frunciera el ceño al usar sus propias palabras para animar a su sustituto. La chica rubia pareció dudar también, los hombros se tensaron un momento antes de sacudir su melena salvaje y continuar. Weiss no le consideró digno de una sola palabra mientras él se desplomaba a su lado. No estaba segura de confiar siquiera en sí misma con una sola palabra, podría arrancarlo del aire y usarlo para desgarrarlo. Ni siquiera Ruby parecía saber qué debía decir. La chica miraba entre Jaune y Weiss, antes de rendirse y en su lugar ver a su hermana pelear. ¿De verdad vas a enfrentarte a mí? Sonrió el hombre más alto. Si vas a rendirte, podrías ahorrarnos tiempo a los dos y hacerlo ahora. Quizá pueda abrirme paso con todo tu equipo antes de tener siquiera la oportunidad de luchar. Solo en tus sueños más locos tendrías la oportunidad de tocarme, resopló el rubio, malinterpretando las palabras a propósito. La señorita Godwich no parecía especialmente impresionada con su charla previa al partido, en cambio bajó la mano y gritó para que empezaran. La sonrisa de Weiss se ensanchó al ver cómo el pasillo caía en un silencio absoluto. Le gustaba especialmente cuando el ruidoso e impulsivo idiota luchaba por respirar, incorporándose con una mano aferrada a su armadura. Había una pequeña abolladura donde el puño de Jan había golpeado. Tengo una nueva rubia favorita. Pensó Weiss para sí misma. Para ser justos, no era una lista muy extensa, y la competencia era muy baja. ¿Qué pasa? Murmuró Jan, ¿te he dejado sin aliento? Me han dicho que tengo ese efecto en los hombres. Disparo de suerte, gruñó Cardin, acercándose y sacando su maza de nuevo por encima de la cabeza. Con un rugido telegráfico, cargó contra ella, acercándose a la chica que esperaba con ansias. Weiss se habría preocupado, si no fuera por la sonrisa completamente segura en el rostro de Jan. Un golpe en la muñeca, otro en el brazo, un tercero en el estómago para doblarlo y el cuarto un gancho ascendente devastador que lo levantó 1 metro del suelo. Jan ni siquiera había movido los pies, seguía en el mismo sitio con un puño en alto. Hombre, debo de estar teniendo mucha suerte hoy, le devolvió sus palabras. Quizá debería comprarme un boleto de lotería o algo así. Quienes se habían atrevido a reírse de ellos ahora guardaban silencio, especialmente el equipo de Winchester, que era muy consciente de hacia dónde iba el partido. Parecía que las burlas también habían llegado a Jan, por mucho que las ocultara. Esto no era por venganza mezquina ni insultos, se trataba de hacer una declaración a todos los que nos miraban. Una afirmación de que el equipo Hapsbury no debía meterse con él, que no eran presa fácil ni débiles. En una escuela que prosperaba con la confrontación violenta, esa reputación era importante. Winchester claramente lo sabía también. Tenía la altura y postura de alguien acostumbrado a imponer respeto. Probablemente era el mejor de su anterior escuela, lleno de confianza y valentía. Había muchos colegios privados repartidos por los reinos, de diferentes tamaños. Pero había muchas menos escuelas como Beacon, solo uno en cada reino. Todos habían sido los peces más grandes de sus respectivos estanques. Pero ahora se habían trasladado a uno mucho más grande. Y había criaturas muy peligrosas en estas aguas. Rauk. Jan remataba cada golpe con un gruñido o un grito, empujándole hacia atrás mientras pasaba completamente a la ofensiva.
Sus intentos de golpearla por la espalda solo encontraron aire, la rubia esquivándose y zigzagueando bajo el arma usando su menor alcance para meterse dentro de su guardia. Aunque lo lograra, sería con el mango de su maza, no con la cabeza. Pero ni siquiera le permitió eso. ¿Ves? Preguntó Weiss, girándose hacia su pareja. ¿Así es como Sefi, estás mirando siquiera? No podía creerlo. Aquí estaba Yang, luchando sus batallas por él, y él estaba ocupado escribiendo algún tipo de mensaje en su scroll. Se lo arrebató, guardándolo junto al suyo mientras le lanzaba una mirada fulminante. Tienes que estar viendo esto, tienes que aprender a pelear así. Soy más amante que luchador. Intentó sonreír, pero murió de forma desagradable cuando su mirada no disminuyó ni un centímetro. Entonces elegiste la carrera equivocada. Elegir es una palabra fuerte, murmuró, pero ella la ignoró. Con un suspiro pesado, volvió a mirar el combate, apoyando la barbilla en una mano por completo aburrimiento mientras Yang golpeaba al arrogante líder por todo el ring. Una cosa que tenía que reconocerle era que definitivamente tenía mucha resistencia para aguantar tanto. Habría estado inconsciente hace mucho tiempo. No importa. Eres el líder de nuestro equipo y eso significa que tendrás que hacerte más fuerte. Todos colaboraremos para asegurarnos de que estés a la altura. No te preocupes. Eso es exactamente lo que me preocupa. Las clases de combate habían sido una experiencia reveladora. Al menos para Blade Belladonna. Eso planteaba más preguntas que respuestas respecto a su nuevo compañero, que además resultaba ser la mayor amenaza para su existencia en Beacon. No estaba dispuesto a luchar, no había sentido que pudiera ganar contra el otro adolescente. ¿Significaba eso que su evaluación inicial de él durante todo el camino en el tren había sido correcta? ¿Que solo era un civil atrapado en algo que le sobrepasaba? Pero si ese era el caso, ¿por qué o cómo habría entrado en Beacon en primer lugar? Más preguntas que respuestas, era la historia de su vida en ese momento. La más grande era, por supuesto, si la recordaba y, de ser así, ¿qué pretendía con ese conocimiento? Su último encuentro no la convenció del todo de ninguna manera. Había parecido un idiota, un coqueto y un pervertido. Eso, combinado con cómo se había comportado mal antes de la iniciación, la convenció de evitar ser emparejada con él a toda costa. Las cosas habrían sido mucho más fáciles si simplemente hubieran tomado caminos separados, si hubiera conseguido ser asignado a otro equipo con el que no tuviera que interactuar. En cambio, ahora estaba atrapada en una situación de intentar pasar desapercibida para una persona con la que iba a compartir habitación durante los próximos 4 años. Eso era imposible. Simplemente no se podía hacer. Si no la reconociera por la cara, la ropa y el nombre, y realmente, ¿quién no podría recordar a alguien de todo eso? Pero si no lo hacía, entonces podría hacerlo perfectamente cuando tuvieran que luchar juntos y viera su arma y estilo de lucha. Era demasiado riesgo para dejarlo al azar. Estaba acostumbrada a huir. Pero quizá ya era hora de que abordara el problema de frente. Jaune se acercó para ponerse detrás de él, mientras él estaba sentado al borde de la cama escribiendo algo en su scroll. Había elegido bien su momento, con Yang en la lucha y Weiss habiendo ido a limpiar las cámaras de polvo de su ar. Blake podía imaginar a la segunda pasando tiempo en eso, asegurándose meticulosamente de que cada aspecto fuera perfecto. Por otro lado, la experiencia de la mañana ya había demostrado que nada menos que una invasión iba a sacar a Yang de la lucha en los próximos 30 minutos. Tenemos que hablar. Hola, saludó nervioso, escondiendo su scroll y girándose para mirarla. ¿Tú? La pregunta era, ¿cómo abordó esto? ¿Recuerdas lo que te dije cuando llegamos a Beacon? Frunció el ceño, sus ojos azules se cruzaron mientras su frente parecía retorcerse de dolor. Blake alzó las cejas, mientras él parecía luchar activamente. Sí, dijo al fin. Asintió con la cabeza y alargó la palabra durante unos buenos 3 segundos. ¿No lo recuerdas? Suspiró Blake, ¿verdad? Nunca podría olvidarte. Guiñó un ojo. Para eso tendrías que estar fuera de mi cabeza aunque sea un segundo. Técnicamente necesitas 4 miembros para un equipo, suspiró, así que no puedes matarle. La palabra, Blake suspiró, masajeándose la frente, ¿significa algo el tren para ti? Observó su expresión con atención, esperando ese destello de reconocimiento, el ensanchamiento de sus ojos. Sí, se estremeció, haciendo que sus músculos se tensaran. Es algo aterrador que Weiss intenta imponerme. Bueno, ¿eso o un vehículo que circula por las vías? ¿Esto es un examen?
¿Estaba fingiendo que no estaba o simplemente era tan tonto? De cualquier forma, tendría que subir la apuesta. Era hora de ser un poco más directo. Nos conocimos antes de Beacon. La miró con inquisición, esperando más. He conocido a mucha gente antes de Beacon, dijo con cautela, teniendo en cuenta que Beacon solo supone 2 días de 17 años ahora mismo. Nos conocimos hace poco más de una semana. Tendrás que reducir eso. ¿Cuándo estabas con una mujer? Tendrás que reducir mucho eso. Las mejillas de Blake se sonrojaron mientras gruñía. Te vi desnuda. Jaune tosió, todavía tengo que acotar ese campo. Te pillé teniendo sexo con una mujer cualquiera en un tren. Finalmente espetó, siseando las palabras tan alto como pudo sin que Jan la oyera. Y si me dices que necesitas que lo acotille, te tiro por esa ventana. No, está bien, tosió con una mano, su rostro se volvió de repente serio. Ahora lo recuerdo. La respiración de Blake se entrecortó, los dedos se cerraron en puños mientras se preparaba para lo peor. Lo que dijera, hiciera lo que hiciera, ella podía soportarlo. Si era necesario, podían llegar a un trato, ella podría obligarle a silenciar algo. Debió de ser incómodo para ti. Lo siento. Confía en que se concentre en algo así. Está bien, supongo. Fue imperdonable, negó con la cabeza, antes de mirarla. Debería haberte ofrecido la oportunidad de unirte. Lo siento. No era eso lo que quería decir. Casi aulló. Maldito sea por hacerla quedar como una tonta, sus mejillas estaban rojas como cereza y no deseaba otra cosa que empujarle a la cama y asfixiarle. Con almohada, quería decir. Arg, ahora le estaba infectando el cerebro con su estupidez. Olvídalo. No estaba fingiendo que no estaba nada, simplemente era tonto. Estúpidamente, ridículamente, absolutamente idiota. Solo, suspiró, sabe que te estaré vigilando. Parece que ya te has divertido más que suficiente viéndome. Él movió las cejas de una manera que le dieron ganas de cortárselas. Pero tengo una pregunta. Adelante. ¿Quién eres, por cierto? Su figura se apoyó en una pared del pasillo, acunando su pergamino en una mano. Blake había aceptado encantada su excusa de necesitar aire fresco, la chica que seguía escupiendo sobre él y había olvidado su nombre una vez más. Sin embargo, una escena tan divertida no ayudaba en nada a la dificultad que sentía. Fue duro, ver a su equipo una vez más. Más aún porque ya no eran su equipo, o porque parecían igual de felices con Ruby como su líder. No eran sus amigos, al menos no todavía, y quizás sería mejor que nunca se convirtieran en sus amigos. Así no se sentirían traicionados cuando los dejara atrás. Incluso decir que se había vuelto más difícil, y solo llevaba 2 días. Siempre supo que así sería así. Era la razón por la que evitó acercarse a Ruby o Jan cuando las vieron en Ansel, aunque no le habría llevado a Beacon. Era porque incluso viéndolos, interactuando con ellos solo unos segundos, fue suficiente para que volviera a quererlos. Y si eso ocurría, adiós a su plan para solucionarlo todo. Eso no puede permitirse, mordió su labio inferior. No se trata solo de tener unas vacaciones, es un plan que realmente les ayudará más adelante. Esto es para salvar a todos. Aunque ahora se pusiera de lleno y pusiera todo su esfuerzo, no sería suficiente. Lo sabía porque lo había hecho. Decenas, cientos de veces antes. Sabía exactamente cuánto tiempo era demasiado poco, exactamente lo que podía lograr con el entrenamiento más duro. Conocía sus límites mejor que nadie en Remnant. Ya estoy atrapado en este camino, suspiró. Si flaqueaba, si permitía que su sacrificio fuera en vano, entonces significaría que en la próxima vida todos morirían de nuevo. Y otra vez, y una y otra vez. Como lo habían sido durante cientos y cientos de años. Sus dedos danzaban desesperadamente sobre el pergamino, temblando ligeramente mientras lo veía marcar. La pantalla parpadeó una vez, un suspiro audible de alivio resonó en él al ver el hermoso rostro de Sapphire. Parecía cansada. Su pelo rubio áspero, corto y corto, despeinado. Echaba de menos la trenza que ella había cuidado con tanto esmero, pero podía admirar su perseverancia. «Jaune», murmuró, pasándose un brazo por los ojos mientras luchaba por no bostezar. «Perdona, solo me estaba acostando pronto». Sus músculos ya habían empezado a relajarse. Su semblante se volvió más encorvado, menos rígido contra la pared. Se sentía seguro, protegido, amado. «Perdona que te haya despertado. Solo quería una cara amiga con la que hablar». «Está bien».
Otro bostezo. Me alegra saber de ti. ¿Hay cosas en Beacon? ¿Ya te han dado un equipo? Tengo un equipo, somos yo y 3 chicas. ¡Ay, Dios! Todos son bastante inusual, supongo. No puedo decir que nos llevemos muy bien. Sinceramente, tengo ganas de volver a casa. Oh, Jaune, se rió, ¿qué, un día? Dadles tiempo, seguro que son chicas encantadoras. Lo son. Son los mejores del mundo. Puede que descubras que puedes hacerte el mejor amigo de ellos. Eso es lo que me da miedo. ¿Cómo va tu plan de ser expulsado? Espero que no hayas hecho nada demasiado ridículo. Agradeció el cambio a un tema más seguro. Aunque era tan diferente, parecía que su hermana mayor podía leerlo como un libro. Todavía está en las primeras etapas. Sería más rápido si simplemente entrara en la oficina del director y cagara en su escritorio o algo así, pero entonces podrían considerar necesario terminar el contrato que me mantiene fuera de una celda. La tobillera metálica aún le picaba contra la piel, afortunadamente oculta tras los pantalones. Tengo que hacer que quieran expulsarme, o que sientan que es la decisión correcta. Si presiono demasiado, entonces queda claro que intentas que te expulsen, terminó Sapphire por él. El contrato que firmó lo decía claramente, estipulando que estaba dispuesto a esforzarse en reformarse como cazador. No sería culpa suya no lograr ese alto objetivo, o si por su propia seguridad decidieron eliminarle del programa. Pero esencialmente estaba aquí como parte de su condena. Intentar abandonar eso solo le iba a meter en peores problemas. Beacon seguía siendo preferible a la prisión, porque mientras estuviera aquí podría seguir trabajando para que lo expulsaran. Lo cual, supuso, estaba bien, en realidad. Por mucho que pudiera ser divertido ver la cara del hombre, ni siquiera Jaune se sentía cómodo con la idea de entrar literalmente en la habitación de alguien para cagar en sus muebles. Nadie lo admitirá, pero aquí todos te echan mucho de menos. Los ojos de Jaune se suavizaron cuando Sapphire compartió una sonrisa cómica. No les digas que te lo dije, pero Azel y Jade han estado tramando planes para salir de problemas. Amber ha estado durmiendo en tu cama las 2 últimas noches. E incluso pillé a Coral escribiendo algo sobre ti en su diario. ¿Uno de esos era menos reconfortante que los otros? Sap se encogió de hombros, sí, perdona. Pero es una señal de cuánto le importa. Quizá, quiero decir, podría haberlo leído, pero ¿por qué querría someterme a este trauma? ¿Están bien mamá y papá? Mamá es, Sapphire dudó, sus mejillas se sonrojaron un poco. Digamos que algunas de las mujeres locales te han echado de menos. Y esa madre no ha estado nada contenta con sus preguntas sobre tu salud. Ah, bueno, eso fue un poco humillante. No era algo en lo que realmente hubiera pensado, y ahora su madre no solo iba a descubrir cuántas mujeres había estado en Ansel, sino con quiénes exactamente. 1 o 2 también le han preguntado a papá si la manzana cayó lejos del árbol y si es hereditaria, lo cual no ha mejorado el ánimo de mamá. Le han hecho una propuesta a mi padre. Oh, sí, y lo peor era cuando algunos de ellos empezaron a hablar de las cosas que les hiciste. Jaune, sabes que no te juzgaré, pero algunas de esas cosas, la cabeza de Jaune cayó entre sus manos, un gemido agudo sonando. Digamos que Coral tomó notas. Así de mal estaban algunas de esas cosas. Mátame ahora, así que su madre no solo estaba consiguiendo el quién y el cuánto, sino también los detalles exactos de lo que habían estado haciendo. Que le denuncie, había pasado por cientos de vidas. Incluso el sexo podía volverse aburrido después de un rato, los más atrevidos eran más emocionantes. Juro dejar de las mujeres para siempre. Como si me lo creyera, resopló Sapphire. No me sorprendería que ya te hubieras acostado con algunas chicas en Beacon. He oído que las cazadoras siempre son las mujeres más bellas. Eso bien podría haber sido cierto, aunque pocos sabían por qué era así. 2 palabras sencillas, aura y estilo de vida. Los cazadores estaban en forma, bien entrenados y eran ágiles, pero también tenían un aura que les protegía de las heridas y curaba heridas. Era un hecho menos conocido que el aura también potenciaba toda la regeneración natural, lo que significaba cualquier herida pequeña pero también incluía cosas como que la piel se reemplazara naturalmente. Por eso los cazadores y cazadoras nunca parecían tan viejos como podrían ser, o acababan pareciendo inusualmente atemporales como Ozpin y la señorita Godwitch. En pocas palabras, su piel permanecía sana y fuerte, incluso cuando llegaron a la vejez. Aunque no lo creas, en realidad no he hablado con ninguna mujer todavía. Prefiero no creerlo. Puso los ojos en blanco.
Dicho esto, de todas mis repeticiones sé exactamente quién en Beacon está dispuesto a divertirse un poco. Sin mencionar las mejores formas de abordarlos. Al fin y al cabo, era una escuela para adolescentes hormonales que arriesgaban sus vidas. Y lo que era aún mejor, tras cientos de años haciendo de Beacon su hogar, tenía un conocimiento muy íntimo de la gente que estudiaba allí. Quizá es hora de que me desestrese un poco. Gracias por el consejo, Sap. En fin, Jaune, tengo que irme, mañana entreno con papá y quiere que me levante a las 6. Te quiero. Se estremeció al sonar tan desesperado, lo solo y hambriento. Sin embargo, no juzgó. Tampoco comentó nada, aunque la mirada suave en sus ojos le indicaba que se había dado cuenta. Yo también te quiero, Jaune, dijo en su lugar. Todos lo hacemos, así que no lo olvides nunca. No lo haré. Susurró a la pantalla negra. Con un suspiro pesado guardó el pergamino, sintiendo cómo el calor de la conversación se desvanecía rápidamente. Sin ella, los pasillos de Beacon se sentían fríos y húmedos, extendiéndose ante él hasta la oscuridad. Podía navegar por todos ellos con los ojos cerrados, así era el tiempo que había pasado allí. Sin embargo, esos muros nunca le habían hecho sentirse tan solo. No quiero morir aquí otra vez.